Bueno, siguiendo con esta unidad número 3, el ceremonial escrito, y dentro del punto 3.2, diferentes tipos de comunicaciones escritas, como estuvimos viendo en el anterior bloque, cartas, invitaciones, diplomas, certificados y pergaminos. Ahora nos vamos a centrar en algunos secretos para lograr una buena escritura. Son las claves de una buena comunicación. Siempre nosotros en el diálogo socialmente, cuando nos presentamos, o en el mundo de los negocios, cuando ustedes tengan que ver un cliente que están organizando un evento, van a utilizar toda una serie de ceremonias de la comunicación, ¿sí? Ahora, esto tiene que ser muy bien implementado porque es su imagen personal, su imagen de marca. Así es como los van a identificar. O si quieren también marketing personal. Es muy importante en las relaciones empresariales la comunicación, sobre todo tanto en nuestra vida cotidiana como en el mundo empresarial. La primera clave entonces, siempre lo más importante es saber escuchar al otro, otorgarle ese espacio para que exprese su idea y en el tiempo necesario para que elabore una respuesta. Esperar a que finalice la oración, la otra persona, para nosotros empezar a expresar nuestro punto de vista, ¿sí? Escuchar al otro. Primera clave. Segunda clave, la otra persona tiene que sentir que realmente la estamos escuchando. Entonces, lo que podemos hacer es incorporar pequeñas frases, ya veo, ok, o gestos, ¿no? Cuando asentimos con nuestra cabeza, con nuestra mano, que estamos prestando atención, estamos con el mensaje que nos está transmitiendo esa persona, realmente lo estamos escuchando. La tercera condición o la tercera eh, norma que tenemos que cumplir, no distraernos. Y en el caso de distraernos, porque a mí me pasó, o porque me acordé de algo, porque siento que me está sonando el celular, está vibrando en mi bolsillo y estoy pensando quién me está llamando. Bueno, esas pequeñas distracciones las tenemos que obviar o al menos no demostrarlas. La cuarta condición, no brindes tu ayuda inmediatamente o comuniques posibles soluciones rápidas a lo que te están contando. Primero hay que dejar hablar a la persona y luego que la persona se expresa toda su idea, allí replantearle alguna ayuda. Quinta regla, no des tu negativa a lo que la otra persona siente. Eso no es nada. A mí me pasó algo peor. Tengo la costumbre de, nos cuentan, ay, no sé, me lastimé el dedo. Uy, yo me quebré el, el brazo, no sabes lo que pasó. Es como minimizar lo que le pasó a la otra persona y contar su problema. Cuando la otra persona nos está diciendo, por favor, haceme un mimo porque me pasó esto. Bueno, otra regla, no criticar lo que es la persona, sino lo que hace la persona. Eres un inútil. Este último mes limpiaste mal la casa. Entonces, no es herir a la persona calificándola de inútil, sino mencionarle, mira, fíjate porque la limpieza no está muy buena, algo está pasando, ¿sí? Entonces, no herir a la persona, sino manifestar la disconformidad con lo que hace la persona. Séptima regla. Cuando se habla de una cuestión particular, no hay que aprovechar para vincular otras cuestiones. Es decir, este tema es el que se desarrolla. No traigo nuevos temas. Octava regla. eh, no es conveniente basarse en el pasado. A veces el pasado nos produce sensaciones tristes que nada nos conduce. Entonces, para obtener un resultado positivo o constructivo es pensar en el futuro hacerlo presente. Novena regla, evitar ser demasiado específico. Em, por ejemplo, proponer una solución a, a un momento. em, También esto de ser demasiado específico, evitar ser demasiado específico,
hay un refrán que nos dice, cuanto más aclaras, oscureces, ¿no? Esto nos quiere decir que cuanto más acoto todo, dejo fuera un montón de posibilidades. Entonces, una oración neutra. Y la última regla, no uses excesivamente palabras como siempre y nunca. Estas dos palabras hay que tener mucho cuidado. Siempre, nunca, jamás, son palabras muy terminantes. Siempre pasa tal cosa. Nunca me ha sucedido esto. Pero tal vez hubo una ocasión que sucedió. Entonces hay que armonizar estas palabras. Últimamente sucede tal cosa. En ocasiones, a veces. Afortunadamente no me sucede. Pero no ser terminante con el siempre y el nunca. Vamos a ver ahora cómo redactar una carta, ¿sí? Una carta formal. Nosotros estamos muy acostumbrados ahora con el tema de Twitter, que nos permite 140 caracteres. Eso es algo muy corto. Entonces, cuando nosotros nos sentamos a redactar una carta formal, lo primero que tenemos que tener claro es el objetivo. ¿Cuál es el motivo de esa carta? Y como estoy dentro de todo lo que es la escritura formal, lo hago en segunda persona, en usted. No tengo que usar expresiones coloquiales como las que se ven muchas veces en Twitter, o abreviaturas, o vulgaridades, ¿sí? Eso no. Tengo que usar un vocabulario cortés, muy ceremonial. Y bueno, y tengo que respetar las normas de escritura, ¿sí? Esto que les decía, el sistema americano, el sistema español, eso lo tengo que tener en cuenta cuando voy a redactar una carta formal. Acá tenemos un ejemplo. Esto es una carta que está fechada en Bogotá, Colombia, margen superior justificado a la derecha, el lugar y fecha, donde se emite la carta, luego a quien va dirigida la carta, el destinatario, se indica el cargo, la empresa, el nombre o el título, ¿sí? Recuerden que el título es una cuestión de cortesía, en este caso es un ingeniero, Juan López. Luego tenemos la fórmula de cortesía, estimado señor, de mi mayor consideración, la que ustedes quieran indicar. Esa fórmula de cortesía va separada de todo lo que es el texto de la carta. Cuántos párrafos necesite para desarrollar la idea que vengo proponiendo, el saludo, siendo particular y a la espera de una resolución favorable, y la firma, José García, ¿sí? Bueno, por el diseño que adopta esta carta, se llama español. Esto significa lugar y fecha justificado a la derecha. Luego, los datos de la persona, el destinatario, quien va a dirigir la carta, el saludo, la fórmula de cortesía, hasta ahí justificado a la izquierda, pero fíjense, ya de primer párrafo, una sangría, y esa sangría la mantengo al iniciar cada párrafo en todo el cuerpo de la carta. La firma a la derecha, justificado a la derecha. Esto es lo que llamamos el sistema español. Bueno, existe el tratamiento protocolar. Esto significa, ¿cómo voy a identificar a las personas a las cuales va dirigida la carta? Tenemos un tratamiento protocolar en el ámbito público estatal. Entonces ahí tengo separadito en esta tabla, personas, encabezamiento. ¿Qué voy a poner en el texto? ¿Sí? Yo me refiero a la misma persona, pero en el texto lo tengo que reemplazar. Y antes firmas, esto es antes de la firma, el saludo de cortesía. Por ejemplo, si le voy a mandar una carta al presidente de la Nación, en el encabezamiento, cuando yo pongo todos los datos del destinatario, es necesario escribir señor presidente de la Nación y al lado el país. Ahora, en el cuerpo de la carta no voy a escribir todo esto. Simplemente cuando haga referencia voy a escribir señor presidente, ambas con mayúscula. Cuando finalizo la carta, la expresión de cortesía, Dios guarde al señor presidente. Bueno, y así lo tienen para cada una de las funciones.
presidente de la Corte Suprema de Justicia, presidente honorable Senado de la Nación, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y los ministros. Seguimos. Secretarios de Estado, miembro del Poder Judicial, miembro del Poder Legislativo, Procurador General de la Nación, jueces del Poder Judicial, embajadores extranjeros, gobernadores, intendentes, cónsules, ¿sí? En cada columna tienen cómo le van a indicar a la persona en el encabezamiento, en el texto de la carta y la antefirma. Cuando yo estoy hablando del ámbito empresarial, también tengo formalidad y tengo que respetar las jerarquías. Por ejemplo, el gerente general es la máxima jerarquía de una organización privada. Puedo tener un gerente de producción, depende de cómo es el tipo de empresa en la cual yo estoy hablando. Un gerente comercial, que se encarga de todo lo que es la venta, el marketing de los productos. Un gerente de comunicaciones, el que tiene que ver con los medios. Un gerente de marketing puedo llegar a tener, que tiene un rango similar al de administración. Se encarga más de buscar mercados, definir estrategias de publicidad, ¿sí? Envoltorio del producto, packaging. Un gerente de administración, que es la persona que lleva adelante la empresa. Y luego vienen los directores. Esto es el nivel gerencial. Después tenemos una segunda línea de mando con los directores. También yo puedo pensar un ceremonial de escritura en el ámbito institucional. Entonces, generalmente una institución está formada por un cuerpo donde se identifica claramente un presidente, vicepresidente, secretario y vocales. Ese sería el rango de jerarquías a cumplir. Y en el ámbito social, cuando hago referencia ya a la vida en sociedad, no la institucional, ¿sí? Entonces voy a tener en cuenta los invitados y la posición que ocupan dentro del evento que estoy pensando. Siguiendo con la secuencia de los temas de esta unidad número 3, que tiene que ver con el ceremonial escrito, vamos a ver el manejo de la agenda. ¿Cuáles son las normas para responder los mails y los mensajes telefónicos? ¿Sí? Primero vamos a hacer una referencia al concepto de agenda. La agenda nos organiza el trabajo. La agenda es el recordatorio permanente. La agenda es la extensión de mi mente. Todo lo que no anoté me lo olvidé. Y está ahí en la agenda. Entonces no tengo más trabajo que completar cada uno de sus cuadraditos o ítems con las actividades que tengo previstas. Y luego, llegado el día y la hora, allí voy a encontrar mis compromisos asumidos. Y de esta forma no voy a fallar a nadie. Tengo que tener un control muy estricto de los compromisos, las actividades, los clientes o los visitantes, ¿sí? De manera tal que todo el mundo se encuentre que es bien recibido y atendido. Y no olvidarme nunca de los compromisos que había asumido. Antes la agenda era escrita, había diferentes formatos, cuadernos con espiral, de mural, de pared, de escritorio. Hoy la tenemos en nuestro celular. Es la función que nos permite eh, guardar todos los compromisos, sea por año, por mes, por día, como uno lo quiera configurar. Y otra función muy útil es el calendario, que funciona de forma similar. Una de las herramientas que nos ofrece Google, donde podemos ir guardando todos nuestros compromisos, incluso si son compromisos que se reiteran, los marcamos con todos los, por ejemplo, una fecha de cumpleaños para todos los años, y realmente que sintetiza y ayuda muchísimo. Lo único que tenemos que tener en cuenta es todos los días, todas las mañanas, cuando empezamos nuestro día, abrir la aplicación de calendario y recordar los compromisos que tenemos asumidos para el día. Pero realmente es una herramienta de suma utilidad. ¿Cómo vamos a trabajar con esta agenda? En primer lugar, ser realista. Esto es el hecho que solo puedo estar en una reunión en un momento dado. Termina esa reunión, puedo pensar otro compromiso, pero solo en un lugar y en un tiempo.
Enviar confirmaciones, esto es muy útil porque le estoy recordando al otro cuando va a ser la reunión y me lo estoy guardando y me lo estoy agendando. Llevar el registro, esto es anotar todos los compromisos asumidos. Y ser profesional, contraje un compromiso, lo cumplo. Ese es el verdadero profesional, ¿sí? Y después hago un seguimiento de estos compromisos. ¿Qué resultado o qué conversé en esa reunión? Bueno, lo voy detallando y hago, me comprometí a tantos días enviar una información. Bueno, en esos días envío la información. Eso es hacer un seguimiento profesional. Algunas sugerencias, ¿sí? ¿Para qué usar una agenda? Primero porque nos organiza la vida. También me permite controlar qué clientes van a venir, qué compromisos tengo, qué tareas tengo que hacer. Me permite registrar los llamados, los turnos, conservar esos números. Una agenda me recuerda fechas importantes, como decíamos, los cumpleaños o los eventos, pago de facturas, ¿sí? Que se vencen, registro de compromisos asumidos, puedo anotar gastos pendientes o dinero que tengo que cobrar, puedo controlar vencimiento de tarjetas de crédito, del seguro, turnos médicos, y en realidad me ordena, evita que me olvide de hacer los compromisos contraídos y gano tiempo en todas las actividades que tengo pensadas o planificadas para ese día. A veces durante nuestra vida cotidiana tenemos algunos amigos y otros enemigos. Por ejemplo, los enemigos del tiempo es la siesta. Nos puede gustar hacer la siesta, pero la siesta nos puede llevar a estar mucho tiempo fuera de actividad, ¿sí? Ver TV, ver la tele, ver una película, ver Netflix es interesante, pero cuando se me hace cotidiano y le estoy otorgando mucho tiempo, ahí me tengo que replantear hasta qué punto es bueno. Internet, ay, esto es algo que nos devora. Nos ponemos a navegar, no sabemos cómo llegamos a ese sitio porque nos perdimos en la ruta que fuimos abriendo y cerrando, pero nos damos cuenta que hace 2 horas que estoy navegando y en concreto que hice nada. Entonces, esas navegaciones nos sirven. Sí sirven cuando tiene un objetivo. Estoy buscando información para un determinado tema, entonces lo hago con un fin más de investigación o académico. Otro enemigo de nuestro tiempo son los tiempos de traslado en el transporte público, ¿sí? A veces tenemos viajes en colectivo que son 40 minutos de un lugar a otro de la ciudad, y esos son tiempos que se van perdiendo de nuestro día. Ahí sí podemos plantear una lectura de llevar un libro y leer algo, o en el celular poder adelantar alguna tarea, contestar mails mientras estamos en el tiempo de traslado. Las horas extras de trabajo también son, por un lado, son buenas porque me permite una mejor situación económica, pero también a algo le estoy cortando esas horas, ¿sí? A la familia, a las tareas domésticas, a la vida cotidiana, tengo que ver cómo las distribuyo. Actividades de esparcimiento, esto es bueno. Tenemos que tener un lugar en nuestra vida para las actividades de esparcimiento porque nos recrean, pero ese lugar también lo tenemos que poner en peso en proporción con el resto de nuestras obligaciones. Reuniones con amigos, ir al cine, convivencia familiar. Y también podemos ya tener situaciones no previstas, como por ejemplo una breve indisposición, un resfrío, una gripe, un dolor de cabeza o de estómago que me impide, ¿sí? Continuar con mi vida planificada. Entonces, ese también es un enemigo de mi tiempo. Bueno, dentro del concepto de agenda aparecen algunos tips que vamos a ir comentando. Primero, el concepto de netiqueta. Las normas de cortesía y educación en la red social para responder mails y servicios responden a esta cuestión. Siempre hablamos de etiqueta. Bueno, como esto es una red, se utiliza el prefijo net. Lo primero que tenemos que hacer es identificar. Cada vez que nosotros vamos a escribir un mensaje, nos tenemos que presentar,
e identificarnos, ¿sí? Eso es lo correcto. Ser amable y cortés es otra de las condiciones, por más que estemos escribiendo por WhatsApp o por la computadora. Ser breve y claro, ¿sí? Breve en el sentido que no me tengo que ir con un montón de palabras, lo justo, mensaje que tengo que transmitir, ¿se entiende? Punto. Cuanto más aclaras o oscureces, recuerden siempre ese refrán, breve y claro. Ser universal, esto significa que si bien no todo el mundo es igual, hay usuarios que tienen distintos navegadores o programas de correo o configuraciones de la computadora. Entonces, a veces conviene no usar mucho símbolo inserto que otro procesador no va a responder de la misma forma. Por ejemplo, ¿vieron los emoticones? Si yo tengo Windows, pero el mensaje va a ser recibido en una computadora con Linux y es muy probable que esos dibujitos que voy a poner no se reciban de la misma forma. Si en lugar de una carita aparece un paréntesis y dos puntitos. Otra cuestión, ser cuidadoso. Viene de la mano con la escritura, lo más conciso, lo más breve y cuidadoso cumpliendo con las normas de, de ortografía, con el trato formal, ¿sí? Muchos personas en las redes no utilizan el usted, a veces porque son jóvenes, son muy informales. Entonces nosotros tenemos que mantener un estilo y respetarlo. Hay que tener cuidado con los acentos y las ñes, ¿sí? En nuestro idioma tenemos todo lo que es el acento ortográfico que hay que cumplir, esto de cómo terminan las palabras agudas, graves y esdrújulas según letras, consonantes, y las ñes, como las h's. En nuestro español latinoamericano o castellano, estas cuestiones hay que respetarlas, ¿sí? Si bien en inglés no existe ni la ñ ni los acentos, nosotros sí los tenemos. Después, otra sugerencia, no utilizar expresiones groseras que denotan una poca cultura de la persona que lo escribe, ¿sí? Aún en el chat tenemos que en los foros participar adecuadamente, ¿sí? No agredir, no ser ofensivos y respetar a la persona con la que le estamos dirigiendo el mensaje. Hay una regla básica que nos dice no utilice mayúscula. La mayúscula se considera que es un reto. Cada vez que nosotros mandamos un mail o un WhatsApp en mayúscula parece que la estamos retando o gritando a la otra persona. Entonces, utilizar siempre minúscula. No aparente lo que no es. Esto significa, es mejor escribir lo que a uno le sale del corazón antes que copiar o escribir palabras que no son de uno. Las palabras difíciles no nos conducen a nada, tenemos que ser claros y concisos. Y en todo lo que es la escritura formal, el uso del emoticón no es aconsejable. Es más recomendado una frase, una palabra, una actitud que los emoticones, aunque son divertidos y simpáticos. Cuando mandamos un mail, siempre tenemos que indicar a quién va dirigido el asunto del mensaje, ¿sí? Aunque sea dos palabras o hola, pero siempre completarlo. Muchas veces el mismo procesador nos indica, no olvidaste de poner, lo quieres enviar igual, aunque no diga a quién va dirigido. Bueno, cuando uno se suscribe a una lista de correos, siempre se agradece a todos los participantes y se saluda a los miembros. Cuando se llega por primera vez a algún lugar en esta red y que se quiere participar, se aconseja observar cómo viene la conversación antes de hacer una intervención, ¿sí? Esto es analizar el ambiente del canal y luego despedirse adecuadamente. Cuando uno ingresa a un foro del que desconoce el funcionamiento, es bueno comenzar a enviar mensajes al grupo, analizar los canales temáticos, respetar ese canal, utilizar un vocabulario apropiado y emitir una opinión que se puede intercambiar con los restantes miembros del grupo. Si se está escribiendo una persona que no se conoce, que puede vivir en otro país o hablar otro idioma,
Entonces hay que tratar de lograr una vía de comunicación entendible. Respetar siempre la privacidad. Si alguien envía un mail sobre un tema y no aparece en la lista, la respuesta es directamente a ese mail y no a la lista. En resumen, dos consejos fundamentales. Antes de enviar un mensaje, hay que leerlo 2 veces. Una vez que apretamos enviar, alpiste. Ya el mensaje salió. Y otra cuestión, no le haga a los demás lo que no quisiera que le hicieran a usted. Esto sobre todo en todo ámbito de la vida, pero en Internet también. Si a ustedes no les gustan las cadenas, no envíen cadenas. Esto significa plantearle al otro cuáles son las reglas de juego, lo que a ustedes les gustaría recibir. Bueno, hasta aquí entonces estuvimos viendo y conversando sobre el ceremonial escrito. Así que les dejo acá la presentación para reflexionar sobre este último punto que está relacionado con el manejo de la agenda. Y estas nuevas formas de comunicarnos que tienen que ver con las redes, el mail o el WhatsApp.